Hoy en Retrologando pues vamos a revisar la parte más interesante, no toda, entre otras cosas porque no sé, yo que yo conozca no está traducida, pero sí la parte central y más y fundamental de lo que es la obra teatral de Friedrich Dürrenmatt. Friedrich Dürrenmatt, ya comentamos en otro vídeo, pues comentamos su obra narrativa, lo que está traducido, lo que yo conozco, lo que se puede acceder. Entonces, para completar lo que es la visión de este gran autor, ya allí un poco, pues, sinteticé algunos rasgos biográficos de él. Él nació en 1921, falleció en 1990, nació en Cantón de Berna y falleció en Neuchâtel. Bueno, un escritor suizo que escribía en alemán, muy conocido. Escribió poesía, yo de poesía nada más que conozco un libro, que está traducido porque es una poesía bastante difícil de traducir al parecer, pero hay este Minotauro, esto está en catalán, Minotauro, que es un monólogo del Minotauro del laberinto clásico, puesto que era un pobre infeliz, era un pobre que lo pasaba muy mal, y que las bestialidades que lo obligaban a hacerlo. Entonces en este Minotauro es donde viene plasmado. Después fue también un conferenciante no demasiado prolífico, pero sí con algunos textos muy destacables. Por ejemplo, un libro muy conocido es Problemas teatrales, donde él analiza la situación del teatro en el momento, esto debe ser los años 60, este es del 61, con lo cual sería de los finales de los 50, 60 sería el original, pues la situación teatral que él veía, donde a la par que plantea ciertos problemas que veía de inmovilismo, de cierta pereza escénica, también descubría otra serie de elementos novedosos, vanguardistas que se llaman entonces, incluso sus propias reflexiones de teatro, que eran las que él en cierta manera llevaba a la práctica con sus obras. Esto me parece muy interesante. Después tenemos aquí ensayos y poemas y discursos, literatura y arte, que es una antología, pues que publicó Síntesis, que está bastante bien, porque trae una serie de conferencias cortas de artículos de poemas y discursos. Y en este libro, pues hay capítulos autobiográficos, hay sobre crítica literaria y poemas tal. Y después hay otra conferencia muy conocida, donde mezcla ciencia con ética, incluso con estética, que es Albert Einstein. Esto fue una conferencia muy conocida, viene en esta edición con una letra grandecita, esto se puede leer muy a gusto, esto se lee en dos patadas, esto se lee en un momento. En cierta manera, todos estos estudios, a la vez de reflejar una idea de la realidad que les rodea, también nos está planteando de forma más o menos directa, de forma más o menos tangencial, pues sus propias ideas y sus propias creencias sobre lo que es el hecho artístico que él concreta específicamente en su obra teatral. Entonces yo yo lo que tengo es lo que voy a enseñar. Tengo algunas otras ediciones, pero como está repetido, pues tampoco necesito traer 27 ediciones de la misma obra. Entonces sí me traigo las más destacadas, en mi opinión, y bueno, pues donde vamos viendo el recorrido que va haciendo. El teatro de Dürrenmatt, en cierta manera, es un teatro que se puede simplificar, se puede sintetizar todo diciendo que qué es lo que realiza el teatro de Dürrenmatt. Pues es un cuestionamiento permanente. Es una puesta en duda de la sociedad, de todo lo que rodea al ser humano. Para él, la sociedad está muy obsoleta, es una sociedad, estamos hablando de una sociedad burgueso-capitalista, la sociedad que estamos imbuidos ahora mismo, de hace ya bastantes décadas, y esto para él está ya muy caduco, está muy acabado, debería estar muy superado, y si no se ha pasado a una siguiente fase en la evolución de la cultura de la sociedad humana, es debido a los impedimentos que la propia sociedad le ha impuesto. Entonces aquí pues encontramos temas de orden ideológico, de orden ético, de orden filosófico, de orden existencialista, de lo que se quiera. Y por lo general, si no en todos los casos, él propone una cuestión a través de la obra, plantea este dilema, el dilema o el enigma, o lo que sea, lo que plantea, el cuestionamiento en definitiva, pero no suele dar solución, sino que deja la solución al receptor.
A mí esto me parece una postura muy inteligente. Son obras cerradas, son obras que no quedan sin desenlace ni nada, pero en mi opinión, esto que hace está muy bien. Él se lo ha vinculado con frecuencia con dos autores que en mi opinión, vinculado con razón, la influencia que han ejercido sobre él dos autores, sobre todo Shakespeare y Bertolt Brecht. Shakespeare por los personajes, por la definición de los personajes, por la psicología, por la esencialización del alma humana en cada personaje. El alma no en sentido religioso, sino en sentido como la esencia particular de cada individuo, desde el punto de vista filosófico, no religioso. Y de Brecht también, aparte de determinados formulamientos, por ejemplo, hay también cierto distanciamiento. Un distanciamiento muy medido, más trabajado que Bertolt Brecht fue el que lo creó, fue el que mejor lo ha llevado a término, en realidad. Pero también en Dürrenmatt hay cierto elemento de distanciamiento y de esos valores que había en el teatro épico, porque en definitiva lo que está cuestionando Dürrenmatt también es la sociedad, al igual que lo hacía Brecht. Brecht aproximándola al comunismo. Dürrenmatt no, Dürrenmatt ni comunismo ni nada. Dürrenmatt sencillamente se limita a decir esto está mal, o a plantear al espectador esto es correcto. Esto quizás sería la cuestión. Entonces, ¿de qué se sirve para su teatro? Pues de un humor muy cáustico, muy doloroso, muy a veces irascible, corrosivo, donde juega con elementos del absurdo, del abstracto, que aunque la gente a veces lo confunde, no es lo mismo, con elementos, por supuesto, del sarcasmo, de la ironía, de la sátira, de la farsa. Son los elementos propios que él utiliza junto al grotesco para denunciar esta sociedad que él ve enferma, que él ve, pues él y otra gente con él, claro. A mí es que me parece que es un autor de grandísimo interés por los conceptos que maneja y por cómo los maneja. Entonces, en definitiva, una sociedad con principios, con axiomas, con una serie de predeterminismo respecto al individuo que más que favorecerle como elemento participante de esa sociedad, lo anula y lo discrimina, lo intenta alienar, ¿no? Entonces estos personajes, pues claro, son personajes que lo pasan muy mal, que se sienten atormentados, que frente a situaciones positivas resulta que se les tuerce y se les acaba volviendo en contra, o situaciones negativas a ojos vistas, pues resulta que ser lo ambicionado, lo que se considera como lo bueno, lo positivo, la meta a alcanzar, podríamos decir. Por otra parte, su estética, pues ya digo, tiene una, creo que es una dramaturgia muy particular. Esa fórmula, esa forma de presentar estas situaciones mediante los personajes que lo hace, los equívocos, los opuestos, los juegos de contrarios que va planteando, a mí me parecen del máximo interés. Esta ironía es un elemento fabuloso y de una eficacia tremenda, porque es que cuando uno lee o asiste a una representación teatral de algunas obras de estas, es una cosa. Y también indagó bastante en el teatro basado en la palabra como máxima expresión de la teatralidad. ¿Cuál fue la vía idónea que encontró para transmitir esto? La radio. En varias de estas obras que vamos a mencionar, por lo menos a mencionar, sí me referiría a las más notables, pero estas no, están escritas para la radio. Y el planteamiento es el mismo, o sea, la peripecia anecdótica de cada obra es distinta, pero el procedimiento es ese. A base de los diálogos, a base de lo que va transmitiéndose de forma oral, los distintos personajes van exteriorizando lo que les transcurre por dentro. Y este transcurso interior y este discurso externo son lo que prefiguran, lo que dibujan todo ese referente que es la sociedad a la que está haciendo alusión. Entonces, la primera obra que quiero reseñar, que es su primera obra importante, de 1949, Rómulo Magno. Rómulo Magno, tengo aquí esta edición, que viene junto con Crepúsculo Otoñal y Coloquio Nocturno, que son obras para la radio, que él pone, él verás tú cómo lo... Bueno, aquí pone curso, porque es que hay otro que trae más obras de radio, ahora veremos, pero estas dos son estupendas. Obra radial, Crepúsculo Otoñal, obra radial. Por radial significa radiofónica. Pero bueno, el traductor pues no estaba muy por la labor de... y con un nombre despreciado, Coloquio Nocturno y Crepúsculo Otoñal. Pero Rómulo Magno, que es su primera obra, dijéramos, esencial, es una falsa, obra histórica. Estamos en los últimos días, en el tiempo de decadencia del Imperio Romano, está ya cayendo del todo, y Rómulo Magno es el que le toca
pues dar la puntilla al asunto, al imperio que conquistó todo el mundo, que ya no conquistaba nada. Y entonces es una comedia donde la sociedad romana, ese imperio, lo que hace es que explota a los ciudadanos. Es decir, en lugar de beneficiar que el colectivo esté mejor, por lo que está es peor. Está bajo la suela del inmenso imperio que significaba Roma. En esta obra hay una frase específica relativa, que es el cuestionamiento de Durkheim, fíjate, de una obra tan temprana, que es la necesidad de la existencia del Estado. El Estado como tal tiene razón de existir, es necesario realmente. Esto es lo que plantea en Rómulo el Grande. Aquí tengo otra edición de Rómulo el Grande, cuando salió en la revista Primer Acto. Ahora veremos de qué año es, porque esto no me acuerdo. Aquí, esto es relativo a Jardiel, al lado de la portada. Esto es del año 1961. Pero aquí viene Rómulo el Grande también. Bien, la siguiente obra de importancia, que en su origen también fue escrita para la radio, viene en este tomo 4 piezas. Aquí vienen 2 esenciales. Una, Proceso por la sombra de un burro. Aquí vienen 4, porque es que lo pone 4 piezas, entonces no hay que ser muy... Viene Stanitsky y el héroe nacional. Sobre el heroísmo, volvemos a la cuestión del Estado. Proceso por la sombra de un burro, que ahora hablaremos, ahora mismo. Hércules y el establo de Augías, a la que volveremos después. Y la empresa del Vega. Bueno, tampoco eso tiene mucho gran interés. Proceso de la sombra de un burro, que también está incluido en este libro. Magnífico. Cuentos de sombra, seleccionados por José María Parreño. De estos de... Lo diré. De Ciruela. De estos de Ciruela. Entonces aquí viene desde la fábula de la sombra del burro de Esopo, que el original, la historia original, Juan sin miedo, el hombre que pierde su sombra, Sombra de Garalán Poe, de Teófilo Gautier, de Nerval, de Galdós, de Oscar Wilde, y la penúltima, la última, El vendedor de sombras, de Cristina Fernández Cubas, que es una narradora muy interesante, y el anterior es El proceso por la sombra de un burro, de Friedrich Dürrenmatt. El proceso de la sombra de un burro es un planteamiento, en principio, que parte de esa fábula, un tanto absurdo. Es un dentista que tiene que ir a otra ciudad. Entonces le alquila un burro, pues un señor que se dedicaba a esto, que tenía burro, y le alquila el burro. Pero resulta que el que alquila el burro va con él. Y hace un sol de justicia, hace un calor allí. Entonces el dentista este se quiere poner en la sombra del burro. Y el otro dice que él alquila el burro, pero la sombra no. Es un poco, relacionado con Shakespeare, lo que ocurre en El mercader de Venecia. Yo quiero una libra de carne y quiero el corazón. Muy bien, saque usted el corazón, pero sin derramar ni una gota de sangre. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues que desde de este absurdo, de esta historia tan peregrina en inicio, se inicia un pleito. Y en el juicio, en las distintas coches, va agigantándose la cosa, va aumentando, como la bola de nieve, y va terminando en una cosa delirante. Va terminando una resolución absolutamente maravillosa. Maravillosa no tiene nada, pero maravilloso en el sentido de cómo se puede llegar a estos extremos. Es un autor brillantísimo, Dürrenmatt es muy inteligente. Por cierto, yo dije en el otro vídeo, porque así lo creía, después de una larga conversación o discusión con Victoria Vera a propósito del asunto, ella mantenía que Dürrenmatt había obtenido el premio Nobel. Yo también lo creía. Pero a un amigo del canal me hizo el apunte de que no, de que había sido considerado finalista un par de veces, pero no se lo habían dado. Y por la documentación que he manejado es así. No tuvo el premio Nobel, pero de luego se lo hubiera merecido, porque en mi opinión es de los escritores más destacados que ha habido en muchísimo tiempo, y de luego en el ámbito universal y atemporal, quiero decir, no es... Pero es que además que es muy inteligente estas cosas. La siguiente obra, El matrimonio del señor Mississippi. Aquí estamos en una cuestión, pues, de... La esencia de la obra, el tema de la obra, es la imposibilidad de modificar la naturaleza humana. Cuando alguien tiene una idea, una concepción absolutamente asimilada como propia, cómo eso no se puede cambiar, aunque la lógica y aunque los hechos indiquen que hay un error. Esto está planteado desde la perspectiva de este señor Mississippi, que es un fiscal general, el fiscal del Estado, no sé cómo decir. Y este es un señor muy religioso. Entonces, para él hay una asimilación natural entre la justicia y Dios.
¿Cuál es la tesis de la obra? A través de distintos personajes que van sucediéndose en los pleitos y tal y cual. Pues que los sistemas políticos, los sistemas institucionales, van en contra del ciudadano. Le estorba la individualidad, lo fenoménico. Entonces, aquí hay un cuestionamiento absoluto de todo. O sea, aquí específicamente se pone en tela de juicio tanto la postura del cristianismo como la del comunismo, como la de su opuesto. Es decir, aquí el personaje protagonista sí vincula porque es un hombre religioso y un hombre tal. Pero es que lo opuesto, el comunismo, también resulta igual de caótico, igual de desastroso, en definitiva, para el ciudadano, para el hombre normal de a pie. Bien, la siguiente obra, de 1953, Un ángel en Babilonia. A mí esta obra me parece una maravilla. Bueno, todas me parecen una maravilla, la verdad. Pero es que esta en particular le tengo mucho cariño porque es que es una obra que, bueno, ¿esta obra en qué consiste? La acción de un ángel en Babilonia es muy sencilla, la trama. Estamos en el imperio de Babilonia, en el imperio de Nabucodonosor y todas estas cosas. Entonces desciende del cielo un ángel con una propuesta para la humanidad. Él trae a la mujer más bella, más hermosa que ha existido nunca. La belleza personificada en una mujer. Y se la cederá al mendigo más miserable que menos tenga para que hagan vida juntos y para que vayan pues, marcando una progresión para lo que sea. Entonces, la cuestión es que los ciudadanos, las personas que están por allí, los que aparecen a lo largo de la obra, tienen que despojarse de todos los bienes materiales para obtener esta maravilla. Y ninguno quiere. Y no hay ninguno que esté dispuesto a renunciar a las posesiones terrenales en virtud de obtener esa belleza magnífica, suprahumana, porque es que es una belleza que no hay otro, no tiene parangón con nada, y por lo tanto, pues la desesperación de este ángel, que ve como una maravilla así, pues el ser humano pierde por cuestiones absurdas, por cuestiones que quizás son más pedestres, son más miserables en el fondo, ¿no? La miseria no es la del mendigo, es la de los que prefieren no serlo a cambio de obtener esa prebenda, ¿no? Esto es una plasmación, lógicamente. Él habla muchas veces de parábolas, el propio Durrenmatt, y esto es una parábola igual que la de Roma y que la del proceso por los hombres burros y como otras que veremos. Son parábolas en el sentido de que son historias que tienen un significado literal y después otra lectura aplicable a la vida real. Entonces aquí está diciéndonos Durrenmatt que estamos renunciando en realidad a bienes superiores desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista existencial, e incluso en la plasmación de la belleza, el estético, para mantener una situación podríamos decir, de comodidad, de un relativo bienestar, y relativo en cuanto a qué, a que cada uno, su bienestar es en torno a lo que él conoce. Es decir, yo por ejemplo puedo decir que yo vivo muy bien, que tengo mucho, ¡ay, qué bien y qué cómodo vivo! Y que es libre de problemas, porque hay gente que está peor, pero también hay gente que está mucho mejor. Y la capacidad de comparar no se puede adquirir hasta que se conoce con plenitud los distintos estamentos para poder comparar. Esto es un poco lo que está, creo yo, sugiriendo Durrenmatt con Un ángel en Babilonia. La siguiente obra, que estaba en un tomo que ya hemos mencionado antes, y el título ya lo mencioné, Hércules y el establo de Augías. Aquí tengo otra edición con una caricatura del propio Durrenmatt. Aquí esto es una desmitificación del mito de Hércules, de este señor, de este héroe, que es capaz de en un día limpiar el establo de Augías, pues muy amplio, está lleno de estiércol, de las heces de las vacas y del ganado aquel, y no sé, eso no se podía limpiar ni en un mes. Entonces Hércules con su fuerza, hablo del mito clásico, no de lo que dice Durrenmatt, lo digo por recordatorio, vamos, más que nada. Desvía unos ríos, los ríos pasan por allí y se llevan todo el estiércol y lo dejan limpio, que era uno de los 12 trabajos que tenía que hacer, el quinto concretamente. Entonces esto es la versión clásica de la fábula. En este Hércules, pues resulta que el pobre hombre, el Augías es el dueño de los establos, es un hombre que tiene, pues cría vacas, está muy contento con su ganado. Este es un individuo que acepta la situación como es.
Entonces, a partir de su asunción, pretende ir introduciendo pequeños cambios y mejorías. Por ejemplo, el estiércol lo usa para abonar plantas de flores y un huerto que él tiene. En la obra hablo. Entonces, ¿qué pasa? Que Hércules tenía que hacer en un día la limpieza de todo aquello, como conocemos por el mito. ¿Y con qué se tropieza? Pues con la burocracia. Entonces, todo lo que va haciendo es enfrentarse y le van retrasando y le van impidiendo y le van obstaculizando de forma que no pueda hacer nada. Porque la logística del sistema es esa. Y entonces el pobre hombre, Hércules me refiero, pues despechado de ver que no puede hacer nada, no se puede enfrentar con esto, pues coge y se va a hacer el siguiente trabajo y va a dejar aquello allí como esté. Esto, lógicamente, pues bueno, es una fábula, lo mismo que decía antes, una parábola, que por un lado es una crítica feroz contra esto, contra este sistema burocrático de retrasar al libitum. Ya venía, hombre, mucho antes de Durremar, por ejemplo, el celebérrimo artículo de Larra, vuelva usted mañana. Pues eso es, vamos, amplificado, porque estamos hablando de un tema mitológico como es el de Hércules, pero es que el pobre es que por más que intente, no puede, lo tiene que dejar por imposible. Entonces, este es una visión muy con humor, porque a través del sarcasmo, pero es un cachondeo sobre la sociedad moderna, a la vez que juega con la metáfora del estiércol, el estiércol es mierda. Entonces él está emparentando la mierda física con la mierda mental, intelectual, psicológica, ética, incluso sentimental, me atrevería a decir, que queda. O sea, cuando eso se quite, pues puede brillar todo esto. Pero como no hay forma de quitarlo, por mor de este sistema que hay, de funcionariado, de ir trámite tras trámite absurdo, cual más absurdo que el anterior, pues es lo que pasa. La siguiente obra, quizá la más conocida, quizá considerada su obra maestra, no de forma gratuita, es La visita de la vieja dama. Yo he traído esta edición porque aquí viene, pues mira, viene otra obra de César Bonarx, viene de René Morax, viene de Max Frisch. Ahora vuelven a cantar y de Durremar La visita de la vieja dama. Hay muchísimas ediciones, hay en Cericer, hay en Busquets, está en varias, hay multitud de ediciones, incluso en publicaciones de revistas. Yo he traído este tomo porque me parece práctico, pero bueno, en cualquier caso para enseñar uno de La visita de la vieja dama, que es un cuestionamiento absoluto del poder, de la justicia, es del sentido del rencor. De hecho, ha habido algún montaje, alguna película o algún subtítulo que había, porque esto Durremar sometía a versiones distintas al subtexto, que era El rencor viene de visita. Decían, se tituló alguna versión, no recuerdo exactamente qué, pero me suena. ¿En qué consiste la visita de la vieja dama? Pues un pueblo que está pasándolo bastante mal económicamente, están allí, pues bueno, están desesperanzados, están dejando la vida pasar, pasando, ya digo, con una situación económica pues difícil. Allí el alcalde, el otro, y de pronto viene una señora que era del pueblo este, podría de dinero, multimillonaria, viene a hacer una visita. Y resulta que ella había tenido un amorío con uno de allí, y él pues prefirió dejarla y tal, entonces ella se marchó. Y ahora viuda, ha enviudado, estuvo casada, por eso tiene tanta fortuna, y viene y le dice al pueblo que ella le dará una serie de millones, una cantidad exagerada de dinero, si ejecutan a ese hombre que no ha hecho nada, que es absolutamente inocente de todo, más que de haberla dejado colgado a ella. Entonces, lógicamente, el pueblo dice que no, que de ninguna manera, pero qué tontería, qué disparate, ¿dónde vas con esto? Pero qué aberración es esa. Y protestan. Pero la zanahoria, el acicate es el dinero ese que puede sacar a todo el pueblo de esa pobreza en que vive y tal. Y empiezan ya a pensar que a lo mejor, oye, a lo mejor no es tan bueno este hombre, a lo mejor no es tan... porque todos lo apoyan al principio. Pues a lo mejor no merece tanto el apoyo y tal. Y empiezan a maquinar y a idear fórmulas que lleven a conseguir lo que querían. Y bueno, pues ya podemos suponer el final, siendo Durremar y siendo una obra, a mí me parece que es una obra demoledora, es una obra donde no queda resquicio para nada, es una obra que acaba con todo, porque es que es así. Hasta qué punto el ser humano se rige por la propia humanidad y hasta qué punto la libertad, no solo la libertad física, sino la libertad de elegir, la libertad de poder hacer lo correcto en cualquier caso,
pues se ve condicionada por elementos externos y no siempre éticamente aceptables. Pues viene a ser esto. La siguiente obra es Frank Quinto. También hay un montón de ediciones aquí, he traído una. Esta obra yo la vi interpretada por Juanjo Puigcorbé y me interesó muchísimo. Yo creo que es de las primeras que yo vi. La visita de la vieja dama la había visto. También vi una versión más reciente protagonizada por María Jesús Valdés, soberbia, y Frank Quinto, Juanjo Puigcorbé estaba muy bien. Frank Quinto es una farsa contra la banca. O sea, y hablando de un suizo, viniendo de un suizo que ya sabemos de cómo la gastan. Pues resulta que esto es un banco, una entidad bancaria que pertenece a una familia de hace generaciones, hace muchísimo tiempo, y lo que son unos gángsters, son unos delincuentes, pero unos delincuentes desorejados, vamos, quiero decir, no se van con miramientos, lo único que van buscando es el beneficio. Toda la obra es una sucesión de despropósitos, en tanto contubernios, en tanto conspiraciones, en cuanto a inventarse engaños, a engañar. Bueno, engaños hay los que no están lo escritos. Hay un número limitado, claro, pero de mucho fondo. Hay trampas, hay venganzas, rencor, tema de la vieja dama también. En definitiva, lo que está es mostrándonos una sociedad absolutamente corrupta, guiada por el materialismo más ecléctico que se puede imaginar, y sostenida y manejada por el vil metal, que se dice, por el dinero puro y simple. Es una obra también... Son obras que es que, claro, uno está viendo la representación o la está leyendo y está divirtiéndose, está pasándoselo bien. Después viene el tío Paco con las rebajas. Cuando uno se plantea lo que ha estado viendo, dice, hostia. Y es que realmente dan que pensar. La siguiente obra, Los físicos. Aquí tengo la edición de primer acto. Fíjate, humanismo, historia, teatro. Bueno, esto ahora comentaremos un poco Los físicos. Y aquí tengo una edición de Tusquets, el libro. También hay hay bastantes ediciones. También tengo, como no, en Ezelizer. Duremat no tuvo muchas obras en Ezelizer, pero esta sí. Esto de Los físicos es una historia maravillosa, porque esto resulta que es que hay un manicomio regentado por una señora, una tal Matilde, donde hay unos personajes que es que tienen mucha guasa. Resulta que allí hay un tal Mobius, un personaje llamado Mobius, que es un hombre, que dice que recibe visitas del rey Salomón y que le va guiando. Bueno, después hay otros dos, hay uno llamado Ernesti, que se cree Einstein, al que llaman Einstein, hombre, Einstein tal, y hay otro llamado Bender, que se cree que es Newton. Bueno, entonces así empieza la acción, viendo esta historia, con estos personajes, el del Salomón, el Newton y el Einstein. Pero resulta que nos damos cuenta de que el primero, el que veía a Salomón, el Mobius, en realidad es un físico. Es un físico de primera entidad. Y no solo esto, sino que él anuncia, y esto lo tengo que leer, que ha descubierto el principio universal de todos los descubrimientos. El principio universal de todos los descubrimientos ha dado con él. Ha dado con la clave y lo tiene muy claro. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha pensado que esto puede conducir a la humanidad a un desastre. Puede ser muy negativo para la humanidad. Y todo lo que ha hecho para evitar perjudicar al ser humano es recluirse en el manicomio para que lo dejen en paz y para que nadie le haga ni caso, ni eso se tenga ninguna consideración. ¿Qué ocurre? Pues que el Einstein y el Newton tampoco son locos. Son cada uno agentes de una potencia contraria, de signo contrario, que lo que quieren es convencer al Mobius para que su descubrimiento lo lleve a un lado o al otro. Claro, Mobius pues les va explicando que esto sería muy perjudicial, es una cosa que sería un riesgo espantoso de asumir, a la vez que sucede otra cosa. Él ha quemado sus papeles donde halló el descubrimiento, lo ha quemado, con lo cual no hay forma de rescatarlo. Bueno, y la cosa queda más o menos así. Pero estamos viendo que los locos no son tales locos. O sea, son gente que no pueden tener unos delirios, pero no es la locura según la entendemos. ¿Quién es la persona que está enferma mental, que no está sana mentalmente? La directora del psiquiátrico, la tal Matilde, que encima tiene, sin que los otros lo supieran, una copia del descubrimiento del personaje del físico antes de que lo hubiera quemado. O sea, ella le ha sustraído
aquellos papeles, aquellas formulaciones, aquellos descubrimientos, hizo una copia y ella lo conserva. Bueno, pero esta es la que está mala. Entonces esta es la que decide, es que tiene su huevo esto, la directora del manicomio, que va a esperar a que venga el rey Salomón y le dé instrucciones para ver qué tiene que hacer con ese descubrimiento. O sea, aquí estamos asistiendo hasta qué punto los descubrimientos pueden llevar algo bueno o algo malo para el ser humano, toda vez de las contradicciones evidentes, locos, cuerdos, cuerdos locos, apariencia y esencia real, ¿no? A mí me parece una obra también fundamental. Nos vamos a 1969 con Play Strindberg, que es esto que tengo aquí. Yo vi un montaje de esto que está bajo José Luis Gómez, Nuria Esper y Luis Omar, que me decepcionó horrores, debo decirlo, porque a mí Luis Omar me parece un actor soberbio, Nuria Esper maravillosa, excepcional, que vamos a decir de Nuria Esper. José Luis Gómez, a mí personalmente me interesa menos, es un actor que lo veo un poco demasiado artificioso, hace demasiado evidente que lo que está intentando hacer es arte, pero sin duda es un actor solvente. En cualquier caso hicieron un montaje de Play Strindberg, por el cual se publicó esta edición, que no estaba traducido. Pero a mí ya digo que la función no me interesó gran cosa, y es de los textos, quizá el texto de Strindberg que menos me interesa también. Esto es un matrimonio que tiene problemas y que al cabo del tiempo, pues de estar comiendo juntos tal, han convertido su situación, su relación, en una pesadilla. Entonces, un retrato psicológico de enfrentamiento. Es que esto está basado no, es una variación sobre Danza Macabra de August Strindberg. De August Strindberg, el sueco, el autor del Camino de Damasco, del Pelícano, de la señorita Julia, de tantas obras memorables y maravillosas. Y esta es Danza Macabra. Esto es Danza Macabra, que es una obra suya. ¿Qué va esto? La Danza Macabra, ¿cuál es? La que interpreta el matrimonio y con un primo de ella, que interviene también en la acción, que viene allí a contribuir en esta especie de enfrentamiento aquí, en esta obra era como una especie de, quiero recordar, como una especie de combate en un ring, una cosa así. Y bueno, pues el enfrentamiento psicológico entre estos personajes, sobre todo entre él y ella, entre el matrimonio. También el primo tiene mucho que ver, porque son tres personajes, pero bueno. Y vamos a la última, que es El Cooperador, que es la edición de Iru, de la editorial de Alfonso Sastre y de Bafores. Esto es una obra también donde se cuestiona la legitimidad del ser social. Es decir, la sociedad es criminal, la sociedad es delincuente, la sociedad comete crímenes y el individuo, como parte de esa sociedad, es cómplice y partícipe de ese crimen. Es decir, sea consciente o no de ello, pero en cualquier caso, porque sea ejecutor, porque lleve a cabo el crimen en sí mismo, o por permitirlo, insisto, por conveniencia o por desidia, por vacancia, por pereza mental, por ignorancia, porque no le interesa lo que tiene a su alrededor, la sociedad es una sociedad absolutamente corrupta y es una sociedad donde no hay ninguna posibilidad de salir, si no es en una evolución lógica que acabe con esto que ya existe. Este ambiente de corrupción constante, pues viene propiciado no solo por los individuos que van, como digo, llevando a cabo los crímenes o ignorando su presencia y sobre todo no haciendo pagar por ello, vienen también muy propiciados en la obra por las novedades tecnológicas. La tecnología, que en principio se le supone, por supuesto, es un carácter inocente, porque claro, la tecnología no va a intervenir para un lado ni para otro, pero se les presupone que la tecnología, todo lo que va surgiendo de las técnicas novedosas, es para beneficio de la humanidad, cuando en realidad no es así. Y en no pocas ocasiones es para ocultar esos desmanes que se están cometiendo, esos crímenes. A mí me parece una obra rotunda, es de las últimas que hizo, esta es del año 1976. No tiene la eficacia de las primeras, de las que hacen los 50 y los 60, pero es una obra valiente, es una obra y dura, y dura de contenido. Y bueno, pues esto es lo que queremos contar hoy. Esto es lo que viene a ser el teatro que yo conozco de Dürrenmatt, que a mí me parece que es fundamental, es un teatro maravilloso, es un teatro lleno de posibilidades, lleno de guiños, de inteligencia, donde hay que leer no solo entre líneas, sino detrás de las líneas también, y donde, bueno, pues hombre, no es una visión optimista del mundo, aunque sí es una fórmula de transmitirlo, el sistema de transmitirlo es risible, es humorístico, con lo cual es todavía más eficaz. Yo siempre lo he mantenido que
la tragedia humorística, que es una cosa que denominé a propósito de mi amigo Moreno Arenas, de un autor. Pues yo hablo de que él escribe muchas veces, no todas, pero tragedias humorísticas. Es decir, el fondo, el sentido, es absolutamente trágico, es terrible. El lado fatídico interviene, no el lado fatídico de los griegos, naturalmente, sino el actualizar la situación, que ese lado fatídico plenipotenciario viene a ser en muchas ocasiones las imposiciones sociales de la burguesía, de la sociedad burguesa en que vivimos, en que nos movemos. Y esto se puede plantear de forma dramática, que tiene su efecto, pero cuando se hace desde una perspectiva humorística es demoledor. Porque te permite exagerar, te permite lo que hace precisamente Durreman, llevar al grotesco, llevar al límite, llevar al extremo estas situaciones, de forma que al receptor, al espectador o al lector se le haga evidente lo que quiere el autor transmitir. Y eso Durreman fue un maestro, y a mí me parece por eso que es un autor de los primordiales, y por eso lo hemos traído aquí al canal. Pues nada, espero que te haya interesado el vídeo. Si conoces las obras, que te las hayas recordado. Si no, pues que te haya estimulado para conocerlas, porque realmente no tienen desperdicio, son una maravilla. Y nada, pues si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta, suscribirte al canal si te interesan los temas que vamos abordando en él, recomendárselo a la gente que conozcas que también le puedan interesar. Por nuestra parte nada más. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.